Dios les bendiga y guarde a todos los que nos ven, hermanos, y hoy estamos compartiendo nuevamente con ustedes el libro de Crónicas. Como vimos anteriormente en nuestras batallas, que hablamos acerca de las tribus de Israel, y hablamos cómo eran grandes guerreros que estaban prestos para las batallas. Hablamos también de nuestras batallas y que la confianza que debemos de tener en el Señor y ponernos esa armadura que Dios nos manda a ponernos en Efesios. Hoy hablaremos acerca del libro de Crónicas en el capítulo 9. El capítulo 9 abarca desde el 1 al 34. Ahí podemos ver que de los que regresaron, ahí habla de los que regresaron de Babilonia. Dice que contado todo Israel por sus genealogías fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Dice que Judá por su rebelión y desobediencia fue llevado al exilio en el reinado de Nabucodonosor. Y de acuerdo con la profecía de Jeremías, serían 70 años. 70 años estarían ahí en el exilio. Y la profecía de Daniel, de acuerdo a la misericordia del Señor, ellos regresan de nuevo a Jerusalén del exilio. Ahí en ese capítulo podemos ver los que regresaron. Ahí dice que los que regresaron fueron a las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Fueron porteros también, que tenían a su cargo la guarda de las puertas de la casa del Señor, del tabernáculo. Dice que también los que regresaron a Jerusalén fueron también los de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín y de los hijos de Efraín y de Manasés. Aquí dice que regresaron de la familia de la tribu de Judá 690 familias, de la tribu de Benjamín 956 familias, y en su total regresaron 1760 sacerdotes oficiales que servían en la casa del Señor. También dice que ellos se encargaron, cuando regresaron a Jerusalén, ellos se encargaron en el servicio de la casa del Señor. Ellos se sirvieron otra vez en la casa del Señor, y dice que los porteros tenían una gran responsabilidad de cuidar las entradas del templo del Señor. Antes ellos se dedicaban a cuidar las entradas de la casa del rey, pero después ellos fueron designados para el templo del Señor. Ellos cuidaban el tabernáculo, cuando estaba el tabernáculo, y después ya cuando fue hecho el templo por Salomón, ellos se dedicaban a cuidar las puertas. Dice que ellos también cuidaban en todos lados, estaban prestos para servir, y ellos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían ese cargo de guardarla y de abrirla y cerrarla y abrirla todas las mañanas. Dice que estos porteros tenían a su cargo utensilios en el templo, y ese era su ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. O sea que cuando eran utilizados esos utensilios, ellos se dedicaban a contarlos, cuántos eran los que se utilizaban, y esos mismos tenían que ser contabilizados para poderlos guardar. Ellos llevaban un orden en la casa del Señor. Y dice que otros de ellos tenían a su cargo la vasija y todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso, de las especias, y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Tenían esos grandes servicios de hacer todo eso. Matatías, uno de los levitas de primogénito de Salum, dice que él tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén, y algunos de los hijos de Coat y de los hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían
por orden cada día de reposo. También habían cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios. Ellos nada más estaban dedicados a servir, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de las familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. También aquí podemos ver en este capítulo 9 que habla acerca de la genealogía de Saúl. Saúl fue el primer rey del reino unificado de Judá, Israel. Fue ungido por el profeta Samuel, como por rey por órdenes de Dios. Él libraría al pueblo de los filisteos. Recordemos que los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. Ellos siempre estaban en guerra con el pueblo de Israel. Siempre le ocasionaban un dolor al pueblo de Israel porque ellos llegaban y les destruían sus cosechas. Siempre estaban ahí ocasionando guerra al pueblo de Israel. Ellos eran enemigos del pueblo de Israel, incluso les decían que eran incircuncisos. Ellos y dice que también era hijo de Cis de Gabá, de la tribu de Benjamín, pues Saúl, y esposo de Ahinoam, quien le dio 3 hijos, y tuvo una concubina llamada Rispa, con quien tuvo otros 2 hijos más. Los hijos que tuvo con su concubina llamada Rispa, con quien tuvo otros 2 hijos más, los hijos de Saúl fueron Jonatán, Abinadab, Maquisúa, y sus hijas se llamaron Merab y Milca. El rey Saúl reinó sobre Israel, tuvo gran importancia y ganó batallas mientras él ponía su confianza en el Señor. Pero cuando él dejó de poner confianza en el Señor ya no estaba con él y él perdía sus batallas. Las batallas hacia los filisteos y hacia cualquier enemigo él las perdía. Había dejado de confiar en el Señor. Podemos ver en estos versículos, en este capítulo 9, podemos ver todo lo que sucedió, todo el exilio de Israel. Podemos ver la descendencia de Saúl y podemos ver también que existió en este capítulo rebeldía, desobediencia en el pueblo del Señor. Los exilió por ese tiempo, los 70 años, pero él tuvo misericordia siempre de su pueblo. Siempre tuvo misericordia para ellos y ellos volvieron a regresar a la tierra que él les había prometido y volvieron otra vez a sus actividades, a tomar posesión de sus lugares que el Señor les había dado. Al igual nosotros, si nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir, de la desobediencia, del pecado, de la rebeldía, nuestro Padre Celestial nos perdona. Él es misericordioso. Él siempre está presto para ayudarnos, para perdonarnos, para redimirnos, rescatarnos de los negocios donde nos encontremos sumergidos en el pecado. Por su grande amor y esa grande misericordia, sabemos que nuestro Señor Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados ya fueron pagados en esa cruz. Debemos buscar al Señor de todo corazón. Debemos de buscarle mientras Él pueda ser hallado. Un gran ejemplo es el amor que Él demuestra para con nosotros, que en todo momento Él nos perdona y los ayuda. Un gran ejemplo de ese amor hacia nosotros podemos verlos en la parábola del hijo pródigo, podemos verlo en la oveja perdida del hijo pródigo, que Él ama a sus hijos. Y cuando sus hijos se arrepienten y regresan, Él los recibe con ese gran amor y los perdona, y Él está gustoso de que sus hijos vuelvan a regresar a sus brazos, a su camino. Y también de la oveja perdida, que Él
está siempre preocupado por nosotros y se preocupa por su oveja que se perdió, y Él va y la busca y la encuentra y está gozoso de haberla encontrado. Así es nuestro Señor, misericordioso y amoroso. Podemos también ver que las genealogías son muy importantes en nuestras vidas, porque podemos conocer a nuestros antepasados. Así como cada tribu detalla a sus antepasados y todo lo que hicieron y que fueron valientes y todo lo que sucedió y en el libro de Crónicas. Así la historia forma parte de nosotros también, porque somos pueblo de Dios. Nosotros formamos parte de esa historia. Somos hijos de Dios, somos descendientes de Adán, de Eva. Dios nos conoce, dice que desde antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoce. Estamos con un propósito en este mundo, el propósito de servir, el propósito de demostrar su amor del Señor hacia nuestra familia, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros amigos, hacia las personas que nos rodean, que son nuestros prójimos. Debemos de compartir esa palabra. Debemos de llevarles ese pan que nosotros poseemos, que es la palabra. Debemos ser sal, debemos ser luz. Preocupemos por la salvación de los demás. Ayudémonos a que conozcan que tenemos un Salvador, que tenemos un Padre amoroso, que tenemos un Padre que nos lleva, por el bien, que tenemos un Padre que nos da esa salvación, que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Seamos parte de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que compartamos la palabra y que seamos serviciales al Señor. Gracias por estar nuevamente con nosotros y los esperamos en el nuevo capítulo del libro de Crónicas.